Bueno, buenos días chicos. Esta es una microclase de alumnos de tercer año del profesorado de matemática. Va a comenzar Sofía Nieva con función lineal. Adelante, Sofía. Buenos días chicos. Bueno, mi nombre es Sofía y hoy vamos a ver función lineal, ¿sí? ¿Qué es la función lineal para ustedes? ¿Están ahí? Bien, la función lineal es una función polinómica de primer grado cuya representación en el eje cartesiano es una recta. Y su expresión algebraica se la representa con la siguiente forma. ¿Qué es? Esta es la fórmula que se representa la función lineal, ¿sí? Tenemos y, que es el término dependiente, la variable dependiente. Tenemos m, que m es la pendiente. X, que x es la variable independiente. Y b, que es la ordenada al origen o la intersección en el eje de la y, ¿sí? Bien, al tener esta fórmula, vamos a ver un ejemplo para saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada, ¿sí? Tenemos la función 2x más 3. ¿Cuál sería la pendiente? 2. Bien, 2. 2 sería E. ¿Y cuál sería la ordenada? 3. Bien. 3 sería B, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos la función y igual a 5. ¿Cuál sería M y cuál sería B? 5 sería B. Bien. 5 sería B. ¿Y M? En ese caso sería 0 porque no está X. Muy bien. En este caso, M es igual a 0, ¿sí? Porque recordemos que si está multiplicando, cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿sí? Y si tenemos esta expresión, ¿qué es lo que debemos hacer? Despejar y Pasar el 3 al otro término. Bien. Dejar y pasar 3 al otro término. Como está multiplicando, ¿cómo pasa? dividiendo. Bien. Entonces, y es igual a... ¿A qué es igual a y? 2X. Bien. 2x. ¿Y cuánto vale m y cuánto vale b acá en la función? Y en ese caso, el que no existe es B. Bien, bien, Sofi. Y me M vale va a 2. ser igual a 2 y b va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien.
Vamos a ver la pendiente, ¿sí? La pendiente, ¿qué es la pendiente para ustedes? ¿Qué es una pendiente? A ver, Como una Elisa, ¿qué es la inclinación. pendiente? ¿Cómo? Como una inclinación. Bien, la pendiente de la función lineal es la inclinación de la recta, ¿sí? La inclinación de la recta en el eje de las abscisas, ¿sí? En el eje de las X. La pendiente tiene tres tipos, hay tres tipos de pendiente. Que está la pendiente de crecimiento, que es cuando la pendiente es mayor a 0. La pendiente nula u horizontal, que sería así, que m va a ser igual a 0. Y la pendiente decreciente, cuando m es menor a 0. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Con los ejemplos anteriores, teníamos que y es igual a 2x más 3. ¿Su pendiente cómo es? Mayor que 0. Bien, entonces la pendiente va a ser creciente. Si tenemos y igual a 5, su pendiente va a ser ¿cuánto va a ser la pendiente? 0. Bien, por lo tanto, es nula o horizontal. Y esta, que teníamos y igual a menos 3x más 2, ¿cómo es la pendiente? Negativa. Bien, por lo tanto es decreciente. ¿Sí? Tenemos la pendiente creciente, nula u horizontal y decreciente. ¿Sí? Siempre nos vamos a fijar en la pendiente, si es positiva, si es negativa, si está presente o no. ¿Sí? Cuando no está presente, recordemos que es igual a 0. Bien. Ya vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro. Vamos a ver la ordenada al origen o la intersección en el eje de las Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir intersección? Que se Unión o que se junta, El corte. se cruzan. Que se cruzan, que se unen, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la función 2x más 3, recordemos que b es 3, ¿sí? Este es b. Quiere decir que en el eje de las Y, la recta va a pasar, va a intersecar con el eje de las Y, ¿sí? Es decir, que si tenemos 3, la recta va a pasar por acá, ¿sí? Porque es creciente, pasa de esta manera. Y como la ordenada es 3, va a pasar por 3. ¿Se entiende? Sí, Sí.
Bien. Tenemos la otra función que era igual a 5. ¿Sí? Si es igual a 5, ¿cómo va a ser la recta? Recordemos que la recta es horizontal. Paralela ¿Por al dónde eje va a de las pasar? X. ¿Cómo? Paralela al eje de las X porque solo pasa por Y. Bien. ¿Y a qué altura, digamos? En 5 solamente. Bien, en 5. Va a ser horizontal, ¿sí? Porque no tiene pendiente, es horizontal. Y por último, tenemos y igual a menos 3x más 2. ¿Cómo es la pendiente? Pendiente negativa. Negativa. Por lo tanto es decreciente, pero va a pasar por 2. Es decir, que la función, la recta, va a pasar por 2. ¿Sí? Ahora les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver mejor en el graficador de GeoGebra. ¿Sí? Ahí tenemos la función 2x más 3. No sé si alcanzan a ver que en el eje de las y pasa por 3. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si ponemos la función y igual a 5, la función es horizontal y pasa en el eje de las y en 5. Y la función que es decreciente, de menos 3x más 2, va a pasar en el eje de las y por 2 y es decreciente. Se puede visualizar ahí que la primera es creciente, la segunda es nula y la tercera es decreciente. ¿Pudieron entender alguna duda? No, profe, ninguna duda. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. La próxima clase vamos a ver cómo se grafica con la tabla la función lineal. Es todo por hoy. Gracias. Listo, profe. Le pido disculpas por no tener regla para hacer las gráficas en la pizarra. Bueno, mientras tenga buen pulso, no hay problema. Bueno, vamos a ver si está su compañera. Acá está el profe. Vamos a quitarle el anfitrión. A Sofía. Y ahora se lo vamos a pasar a...
Bueno, listo. Bueno, muy buenos días, chicos. Mira, si tiene dos equipos, tiene que anular el micrófono del otro equipo. Si no le hace eco. ¿Ahí se escucha eco? Sí. Tiene que anular el sonido y el parlante del otro equipo. Que bájele el volumen a 0. ¿Ahí está? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Buenos días, chicos. Mi nombre es Samira Vargas y hoy me va a tocar ser su profesor. Para abordar el tema, les voy a compartir la pantalla con un prezi que realicé. Así lo vemos bien claro. A ver. ¿Pueden ver? Esperemos un ratito que se cargue, que están dando mal la compu. Ahí está. Bien. El tema del día van a ser las cónicas, o también nombradas como secciones cónicas, las cuales se las va a definir a las mismas como a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un plano y un cono. Estas cónicas vamos a ver 4 tipos de ellas, que vendrían a ser la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Ahora bien, veamos la primera. Circunferencia. Decíamos que va a ser la intersección de este plano con un cono. El plano, al cortar o intersectar al cono de manera paralela a la base, la curva que vamos a obtener va a ser una circunferencia, tal como lo ven en esta imagen o como lo ven en esta. A estas cónicas o a estas curvas las podemos ver reflejadas en la vida, como por ejemplo esta que es la más común,
Uno de los ejemplos sería la rueda de la fortuna o la vuelta al mundo, como todos conocemos. También podemos tener otro ejemplo básico que vendría a ser, no sé si observan, la circunferencia del rollo de papel higiénico. Bien, continuemos. Otra de las cónicas va a ser la elipse, que el plano esta vez va a cortar al cono de manera un poco inclinada, como observarán acá. Tiene una leve inclinación que va a hacer que resulte la curva de la elipse. También la podemos ver reflejada en la vida cotidiana, y uno de los ejemplos sería esta estructura, que como verán tiene la forma de una elipse. Continuando con la parábola. Bien, nosotros decíamos antes que el plano cortaba un poco inclinado al cono. ¿Qué pasa si seguimos inclinando hasta cortar a la base del cono? La figura que se nos va a formar va a ser una parábola. Uno de los ejemplos claros es el arco parabólico, que tal como lo dice su nombre, tiene una forma de parábola. Y por último tenemos a la hipérbola, que el plano va a cortar a ambos conos, como observarán. En este ejemplo está de manera perpendicular, pero tenemos que tener ojo con esto. Puede estar de forma perpendicular o los puede cortar a ambos conos. Sin embargo, el plano no puede pasar por los vértices de estos conos, porque nos generaría otro tipo de cónicas, que son las cónicas degeneradas. Que ese tipo de cónicas los vamos a ver la clase que viene. Bien, uno de los ejemplos que tenemos acá es como la luz de la lámpara refleja en la pared las curvas que vendrían a ser una hipérbola. Ahora bien, en modo de repasito lo que vimos, vamos a ver en el GeoGebra las respectivas intersecciones. La primera que decíamos era la circunferencia. Era la circunferencia. El plano va a cortar de forma paralela a la base del cono y nos va a formar una circunferencia, tal como lo vemos acá también. El segundo que decíamos era la elipse, que teníamos que poner un poco inclinada, que el plano va a cortar en realidad inclinado a la cónica. Bien, como estarán observando, lo voy inclinando y la figura que se me forma es una elipse. ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo. El resto de sus compañeras no le va a contestar porque usted los silenció a todos. Ah, ay, ya cambias. Profe, ¿y cómo se hace eso? Y ponga participantes y en cada uno de ellos dice solicitar para reactivar el audio. A ver. Ahí está, y pueden activar. ¿Me escuchás? Y profe, Ahí ahora está. sí. Ahí está. Ahí Mil está. disculpas, perdón. Bueno, vamos a Pensamos que seguir lo había hecho, compartiendo. pensamos que lo había hecho a propósito. No, perdón, mil disculpas, no sabía. Ahí está. Entonces retomemos. Vamos a tener una curva elíptica de la elipse. Ahora sigamos inclinando hasta que corte la base del cono. Como observan, ahora la curva va a ser una parábola. Y por último, tenemos a la hipérbola que tiene que cortar ambos conos. Como ahí verán, formamos lo que es una hipérbola. ¿Por qué les decía que no tiene que tocar a ambos vértices de los conos? Porque la figura que nos forma ya es otra, y esta ya forma parte de lo que es las cónicas degeneradas. Bien.
Ahora, todos estos tipos de cónicas va a tener una ecuación general, la cual va a ser la siguiente. Ax al cuadrado más b por x por y más y, perdón, más c y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Bien. Esta vendría a ser la ecuación general de todas las cónicas. Sin embargo, hoy solamente vamos a trabajar con estos términos. ¿Por qué no con b? Porque como les comentaba antes, hay otros tipos de cónicas, de la cual van a abarcar lo que es este término. Entonces esto ya lo dejamos para la clase que viene. Ahora nos vamos a centrar en esto y vamos a despejar la ecuación. Ax al cuadrado más c por y al cuadrado más d por x más e por y f igual a 0. Bien, vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Y para qué? Nosotros solamente con ver la ecuación que nos escriben, que nos presentan, podemos determinar qué tipo de cónica es, ya sea elipse, hipérbola, circunferencia, parábola. Nosotros lo vemos, ya sabemos qué tipo de cónica es. Entonces, si vimos 4 tipos de cónicas, vamos a tener 4 diferentes casos. Bien, pero antes de escribirlo, es importante aclarar que tanto el coeficiente A como el coeficiente C no pueden ser simultáneamente igual a 0. ¿Por qué? Porque ya se nos anularían estos términos y ya no sería la ecuación para las cónicas. Entonces, veamos el primer caso. Si A es igual a 0 o C es igual a 0. No son simultáneamente 0, sino que sería un término del otro término igual a 0. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, A es igual a 0. Por ende, se nos anularía este término y la única variable al cuadrado que tendríamos sería y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Caso contrario sería si c es igual a 0. Se nos anularía este término, entonces la única variable que tendríamos al cuadrado sería x. Bien, si tenemos una ecuación así, podemos decir que es una parábola. Pasemos con el siguiente caso. Cuando A es igual a C, es decir, cuando el valor numérico de A y C son los mismos. Por ejemplo, 2x al cuadrado más 2y al cuadrado, 3x al cuadrado más 3y al cuadrado, tienen que tener el mismo valor numérico. Si pasa eso, si tenemos una ecuación así, vamos a decir que es una circunferencia. El otro caso sería que A sea distinto al valor de C, pero tengan el mismo signo. Decíamos que en el anterior tenían que tener el mismo valor numérico los coeficientes. En este caso tienen que ser distintos los valores numéricos. Por ejemplo, 16x al cuadrado más 9y al cuadrado. Van a tener distintos valores numéricos y ambos van a ser positivos. Entonces, al tener una ecuación así, vamos a decir que es una elipse. No sé si se... Y por último,
que es parecido al tercer caso, cuando A es distinto a C, pero pero con distintos signos también. Entonces, ahora no solamente A y C van a tener un distinto valor numérico, sino también que sus signos tienen que ser distintos. Si este término está negativo, este tiene que estar positivo. Si este está positivo, este tiene que estar negativo. Bien. Si tenemos una ecuación así, vamos a decir que es una hipérbola. A modo de repaso, vamos a ver rapidito cada uno de estos. Entonces, si tenemos una sola variable al cuadrado, vamos a decir que es una parábola. Si tanto el valor numérico de A como C son los mismos y ambos términos están al cuadrado, va a ser una circunferencia. Si los valores cambian, o sea, son distintos y tienen el mismo signo, va a ser una elipse. Y si los valores son distintos y a su vez tienen distinto el signo, vamos a estar en presencia de una hipérbola. Nosotros, al ver, como les decía, al ver la ecuación, ya podemos decir qué tipo de cónica es. Bien, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. No, profesor, ya entendió. Bien, ahora, para que quede claro y para que vean si ustedes entendieron en verdad lo que acabamos de ver, les voy a presentar una actividad en la cual ustedes me van a tener que responder qué tipo de cónica es. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. El enunciado dice, determina el tipo de cónica que representa la ecuación. Veamos la primera. 2x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 11 igual a 0. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cónica es? Una elipse, Bien, ¿por qué? porque tienen los dos términos cuadráticos distintos y son positivos. Muy bien, Sophie. La siguiente. Y al cuadrado más 6y más 6x más 27 igual a 0. ¿Quién me puede decir qué es? Parábola, Muy bien, ¿por qué? porque tiene un solo término al cuadrado. Excelente. Ay, disculpe. Bien, la tercera. 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado menos 96x más 288 igual a 0. ¿Qué es? Una hipérbola, Muy bien, ¿por qué? porque tienen distintos signos. Excelente. Y por último tenemos 6x al cuadrado más 6y al cuadrado menos 36x más 18y menos 300 igual a 0. ¿Qué es? Circunferencia, Muy bien, ¿por qué? porque ambos términos, porque A y C son iguales. Muy bien. Bueno, entonces quedó claro lo que vimos. ¿Alguna duda tienen? No, profe. No, ninguna. No, profe. Bueno, vimos la definición de cónicas, los tipos de cónicas y las ecuaciones de las respectivas cónicas. Ya la clase que viene ya vamos a ver lo que vendrían a ser las cónicas degeneradas y el término que esta vez dejamos
por un costado, lo vamos a incluir la próxima clase. ¿Listo? Muy bien.